presentación, que la verdad es que yo creo que nos ha emocionado a todos, incluso a los que no conocemos de chiquitita a Ana. Y muchas gracias por presentarme así y a ti por invitarme a esta presentación. Me alegra muchísimo ver en un evento literario a tantísima gente de tantas edades diferentes y géneros, ya no solo como bloguera literaria, sino también como lectora. La verdad es que tendría que hablaros de muchísimas cosas, pero voy a retomar la idea que estaba diciendo Germán de la importancia de la literatura, sobre todo en la sociedad de ahora que está invadida ahora mismo por las nuevas tecnologías, que son muy buenas herramientas, pero al fin y al cabo yo creo que impiden un poco que nos detengamos a pararnos a disfrutar las cosas. Y en una sociedad en la que los niños, nunca mejor dicho, porque ahora viene uno y esperemos que no nos dé la sorpresa hoy, en la que los niños vienen con una consola prácticamente en las manos. A los 3 años yo he visto niños que ya están manejando los teléfonos móviles mejores que todos nosotros. Y en una sociedad en la que las redes sociales en muchas ocasiones están sustituyendo a las propias amistades. Como digo, son herramientas y creo que son bastante útiles. Pero la literatura va un paso más allá, realmente es necesaria ya no solo para trasladarte a otras sociedades, a otros mundos imaginarios o reales, sino también para darte a conocer el mundo en el que vives, pero también a ti mismo. Y en algunos casos, como el libro de Ana, para demostrarte que la magia existe, que se esconde en los pequeños detalles, ya sea en un secreto detrás de una puerta, o en la magia de la familia, o una sonrisa que te dirige un extraño. La verdad es que estoy muy contenta porque la literatura hoy en día está dando un paso más allá. Estamos utilizando en todos los medios que podemos, ya no solo a nivel juvenil, hemos visto que distintas nacionalidades, distintas edades, distintos géneros están dando un paso más allá, creando sus propias comunidades, sus propias redes sociales para poder encargarse de ello, los blogs, canales de YouTube. Tú misma eres bloguera, o sea que mejor que nada me vas a entender. Y creo que se está creando una auténtica experiencia en torno a los libros y creo que hoy es el momento para poder, si tienes una idea, publicarlo. Y en publicidad, y voy a tirar un poquito de mi rama, que yo soy publicista, tenemos un término que es transmedia y lo que quiere decir es que el anuncio en el que en ese momento estamos utilizando salta de un medio a otro para crear una auténtica experiencia en torno a lo que está diciendo. Hoy en día yo creo que lo estamos consiguiendo, entre otras cosas, la hija de Barba Azul, por ejemplo, está en todas las redes sociales, pero también ha creado una auténtica comunidad, sus propios medios ha ido creando. Porque al fin y al cabo podría hablar de cualquier libro, pero ¿por qué estoy aquí presentando este libro? Más allá de que Ana me haya invitado. Bueno, creo que, por lo que os recomiendo leer La hija de Barba Azul, entre otras cosas, primero porque es una historia que engancha desde el principio. Empieza con un prólogo, la verdad, la más de enigmático, y cuando quieres seguir continuando y adentrarte en la historia, te encuentras de repente con un fragmento de cuento y tienes dos opciones. La primera es decir, a ver qué es lo que me ha metido aquí Ana y por qué hay un cuento aquí, no es su obsesión o tiene algo que ver, y entonces dices, bueno, pues voy a seguir leyendo. Y te encuentras una pauta, que todos los capítulos están introducidos por un cuento, que bien te puede sonar o bien a lo mejor no te suena, pero sí tienes esa simbología que sabes de qué te estás representando. Entonces desde el principio estás enganchado y cuando te das cuenta ya estás metido totalmente en la historia. Ana lo sabe porque yo nada más empezar el libro ya le estaba mandando WhatsApp preguntándole, Ana, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué me están metiendo? ¿Qué historia me has hecho leer? Y no solo ya a nivel la trama, que te estoy diciendo que es muy interesante, sino también la ambientación. Creo que es un libro muy cinematográfico y me explico. Hay libros que consiguen cuando te están describiendo una escena o una historia que casi las estés viendo en ese momento como si las estuviesen viendo en la pantalla de cine. Y eso lo ha conseguido Ana y solo lo consiguen los muy buenos autores. Para empezar por la ambientación que tiene, es una ambientación espectacular. Ya no solo que sigue una línea muy gótica, sino también el misterio que va rondando en cada esquina. También que es una prosa muy fluida y que te ha explorado muchísimo los personajes. No sé si lo sabéis, si no, seguro que va a salir el tema de nuevo. Los personajes están basados en personajes de cuentos. Si unimos todo esto, conseguimos un cóctel que forma un juego, un puzzle sin resolver, que hace que te involucres por completo. Hace mucho que yo no veía un libro que me hacía actuar como si fuese un personaje yo, y eso influye sobre todo en la protagonista, que te puede caer mejor o peor al principio,
pero tú empiezas como ella desde cero sin saber muy bien qué es lo que está pasando en ese momento y vas descubriendo poco a poco. En mi caso, y os voy a enseñar, yo fui creando, no lo voy a enseñar para no hacer spoiler, pero iba creando una serie de árbol genealógico, por decirlo de alguna manera, en la que ponía cada personaje que iba saliendo y iba diciendo, bueno, pues este puede ser este personaje de cuento, o este tiene tal relación. Y lógicamente me equivoqué muchísimo, y creo que esta es la tercera o cuarta versión que le enseñé a Ana, y hasta que ella me dijo, uy, pues va por buen camino, no sé qué. Pero creo que es brutal que un libro consiga eso, que consiga que estés jugando tú con la propia historia. Pero no solo eso, aunque ella haya hecho otras publicaciones, esta es la primera novela que publica. Y me ha parecido espectacular que la primera novela ya recuerde, y no soy la única a la que le ha pasado, ya recuerda a autoras como Jane Austen, las hermanas Bronte, o incluso, si queréis al terreno del cine, a películas como La Cumbre Escarlata, que estuvimos hablando. Si un primer libro consigue eso, la proyección de un autor, no me cabe ni la menor duda de que los siguientes libros van a ser espectaculares, y ya tienes aquí una auténtica fan. Pero bueno, como no me habéis venido aquí ni a oírme hablar a mí ni a Germán, aunque los dos hablamos muy bien, Germán, no tenemos que decirla, creo que la que mejor puede venderos la historia es Ana. Y si os parece, vamos a empezar con las preguntas. Vale, pues la primera pregunta que me surgió, nada más leerlo, y además creo que fue lo primero que te dije cuando nos reunimos después de leerlo, es, tú dices desde el principio la sinopsis en el book trailer, no sé si lo sabéis, pero tiene un trailer bastante interesante que nos hubiese gustado proyectar, pero no hemos podido, y os animo a buscarlo en YouTube. Hablas de los terrores de la infancia, la importancia que tienen estos, tanto para formarnos posteriormente, como en el elemento de terror que tienen. Entonces, a ver si nos podéis hablar un poquito de esto y cómo surge la idea de esta novela. No solo la motivación, sino más bien qué hay detrás de ella. Gracias. Sí, yo me lo tengo que acercar mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a los dos, porque estoy emocionadísima y además, estando como estoy, puedo llorar en cualquier momento. Pero de verdad, muchísimas gracias. Bueno, verás, La hija de Barba Azul es verdad que surge a partir de un miedo infantil mío. De un miedo infantil y de un miedo adulto. Por una parte, a mí me interesaban siempre, yo he sido siempre una gran lectora y me interesaban mucho los cuentos, y hubo un cuento en particular que a mí me aterrorizó y me marcó muchísimo, que fue este, el de Barba Azul. Yo estaba a leer cuentos, leía El gato con bot, leía, en fin, los que conocemos todos, y cuando llegué por primera vez a Barba Azul me pareció terrorífico. Me pareció un cuento que contaba por primera vez lo que pasa después del y comieron perdices y se casaron muy felices, y la historia es terrible. Entonces se me quedó grabado, y se juntó con un miedo mío que está relacionado con la representación femenina en la literatura, cómo son los personajes femeninos y cómo son concretamente los personajes de los cuentos, los personajes femeninos de los cuentos. Me parece que hay muchísima diferencia entre personajes como Caperucita y personajes como Juan sin miedo. Entonces, esas historias que nosotros transmitimos, que son tan importantes para nosotros y que forman parte de nuestro imaginario colectivo, al final la imagen de los personajes femeninos y el rol de las mujeres siempre es tremendamente pasivo y siempre es un rol de víctima. Se unieron estas dos cosas con un interés por la reescritura, por la literatura popular, por volver a contar historias que nos pueden resonar. Y de todo ese cóctel pues surgió La hija de Barba Azul.